Bueno chicos, pues de ahora en adelante os voy a ir grabando varios ejemplos de aplicaciones del teorema de la función inversa. Para ello, como primer ejemplo, voy a retomar la función que ya habíamos visto anteriormente, que va de R2 en R2, que os ponía como ejemplo en el primer vídeo, que recordamos que venía definida como e elevado a x más e elevado a y, primera función componente, y segunda componente e elevado a x menos e elevado a y. Ya hemos visto en el primer vídeo, si hace falta recordarlo, pues os podéis ir al primer vídeo de nuevo, que f es globalmente invertible en R2, ya que hemos comprobado que nuestra función f es inyectiva en todo R2, y también hemos visto que f es localmente invertible, como consecuencia, en cada punto de R2. Entonces ahora la pregunta es la siguiente. ¿Podemos comprobar de una forma alternativa que f es localmente invertible en cada punto de R2 sin necesidad de llegar a probar que la función es inyectiva en todo R2? Vale, pues la respuesta es que sí, haciendo uso del teorema de la función inversa. Para ello, recordad que como tenemos una función que va de Rn en Rn, en particular en nuestro caso la n vale 2, pues podemos tomar para cualquier punto xy de R2 la matriz jacobiana, calculamos determinante y si el determinante siempre es distinto de 0, podemos concluir que la función es localmente invertible para todo xy en R2. Concretamente os enseño que lo que estamos aplicando es esta implicación que estudiábamos aquí, esta implicación. Si el determinante de la matriz jacobiana de f en un cierto punto A es distinto de 0, entonces f es localmente invertible en A. Si eso lo conseguimos probar para cualquier punto de R2, pues efectivamente f es localmente invertible en cada punto de R2. Bien, entonces como íbamos diciendo, vamos a calcular la matriz jacobiana de nuestra función f. Cuando la calculamos, pues vemos que aquí en la primera fila, como ya sabéis, tenemos que hacer las parciales de esta primera función componente con respecto a x e y, por eso nos queda e elevado a x, e elevado a y. En la segunda fila hacemos las parciales de esta función, e elevado a x menos e elevado a y, nos quedan e elevado a x menos e elevado a y, hacemos el determinante y nos quedará menos e elevado a x por elevado a y menos e elevado a x por elevado a y. De modo que el determinante vale menos 2e elevado a x por elevado a y, y esto sabemos que es distinto de 0 independientemente de los valores de x e y. Como consecuencia, de nuevo, reitero, aplicando el teorema de la función inversa, consigo deducir que nuestra función f es localmente invertible para todo xy en R2. Y en este caso, pues no hemos tenido que probar de forma explícita que la función es inyectiva, con la propia definición de inyectividad. Bien, además, por el teorema de la función inversa, sabemos que como nuestra función f original es de clase c infinito en R2, pues la inversa local f a la menos 1 también va a ser de clase c infinito. Y ahora nos preguntamos, ¿podemos calcular la matriz jacobiana de f a la menos 1 sin ni siquiera haber obtenido todavía quién es f a la menos 1? Bueno, pues la respuesta es que sí. Para ello, pues lo único que tenemos que aplicar es la observación 3 que veíamos en el vídeo anterior. Sabemos que la matriz jacobiana de la inversa para unas variables u, v es igual a la matriz jacobiana de la función f sobre x, y a esta matriz jacobiana pues le tenemos que calcular su inversa. Siendo eso sí, uv, pues la imagen de x e y a través de f, que por definición pues ya sabemos que vale todo esto de aquí. Bien, la matriz jacobiana de la función f ya la hemos calculado y hemos visto que es elevada a x, elevada a y, elevada a x menos elevada a y. Ahora tenéis que calcular su inversa. Para ello pues utilizáis las técnicas que estudiasteis en el primer cuatrimestre o en bachiller. Y si calculáis la función inversa, os hacéis vosotros las cuentas y tenéis que comprobar que nos sale esta matriz. E elevada a menos x medios, elevada a menos y medios. Vale, pues todo esto de aquí. Ahora, para poder obtener esta matriz, que es la matriz jacobiana de f a la menos 1 en uv, en términos de u y v, pues lo único que tenemos que saber es cómo escribir x e y en términos de u y v. Para ello, bueno, pues estamos diciendo que uv es igual a f de x y. Por una parte tenemos que esta primera coordenada u
es igual a esta primera coordenada de aquí, e elevada a x más e elevada a y, y por otra parte tenemos que v es igual a e elevada a x menos e elevada a y. Igualando todo esto, pues tenemos que al sumar u más v, es los términos que van con la y, nos los podemos cargar de forma que nos queda 2e elevado a x. Es decir que e elevado a menos x es 2 partido por u más v. Por otra parte, si restamos ahora u menos v, pues nos queda que este término con este lo cancelamos y u menos v va a ser igual a 2e elevado a y. De forma que e elevada a menos y es igual a 2 partido por u menos v. ¿Por qué he querido despejar e elevada a menos x y e elevada a menos y? Porque precisamente son los términos que aparecen dentro de nuestra matriz. Luego, si queremos expresar todo esto en términos de u y v, lo único que tengo que hacer es sustituir e elevada a menos x por 2 partido por u más v, que con este 2 de aquí, este 2 se cancelará y me quedará 1 partido por u más v, y así con todos los términos. E elevada a menos y lo sustituimos por 2 partido por u menos v, y con este 2 los dos se cancelan, y nos queda que la matriz jacobiana de la función inversa en uv viene dada con esta expresión. Bien, ahora, como último paso para terminar con este ejemplo, vamos a determinar de forma explícita quién es la función inversa de f. Y vamos a comprobar que el cálculo que hemos hecho para la matriz jacobiana efectivamente es correcto. Para ello, pues ¿cómo vamos a calcular? Bueno, en primer lugar, ¿cómo calculamos f a la menos 1 de forma explícita? Nuestra función f de x, y sabemos que por definición es e elevada a x más e elevada a y, primera componente, y segunda componente e elevada a x menos e elevada a y. Cada una de estas funciones son funciones que dependen de dos variables, x e y. Entonces a esta primera la vamos a denotar u, que depende de x e y, y a la segunda función la denotamos como v, que depende de x e y. Es decir, que u y v son las funciones componentes de f, que en vez de llamarlas como casi siempre f1 y f2, pues en este caso las llamo u y v. Bien, una vez dicho esto, lo que sabemos ya, porque lo hemos calculado aquí, es que e elevado a x, si e elevado a menos x era 2 partido por u más v, pues está claro que e elevado a x es u más v partido por 2. Y análogamente, de aquí, pues lo que sabemos es que e elevado a y es u menos v partido por 2. De forma que ¿quién es x y quién es y? Pues x, al aplicar aquí logaritmo neperiano, me quedará que x es igual al logaritmo neperiano de u más v partido por 2, e y es igual al logaritmo neperiano de u menos v partido por 2. De forma que la función inversa se obtiene precisamente despejando las variables x e y. Es decir, nos queda primera componente la x, logaritmo de u más v, segunda componente, logaritmo de u menos v partido por 2. Última comprobación, una vez que ya tenemos de forma explícita quién es la función inversa, lo único que me queda es comprobar si su matriz jacobiana coincide con la que ya habíamos calculado anteriormente. Para ello, pues nada, ya sabéis, cogemos la primera función componente de la inversa, derivamos respecto de u, me quedará 1 partido por u más v partido por 2 por la derivada de lo de dentro respecto de u, que es un medio, pues 1 partido por u más v. Y así sucesivamente, y podéis comprobar que efectivamente el cálculo lo habíamos hecho previamente bien, puesto que la matriz jacobiana, como debía ser, coincide.